misericordia. Mi Señor, gracias porque nos alimentas con tu palabra, porque nos das la expectativa de recibirla, de anhelar ponerla por obra en nuestras vidas y te pedimos que a través del dulce Espíritu Santo lo podamos hacer. Te ruego que nos des corazones dispuestos, que nos ayudes a evitar toda distracción, que nos ayudes a estar muy atentos a la enseñanza de la palabra, que bendigas al pastor. Úsalo, Señor, gracias porque has sostenido su vida y su salud hasta este día. Usa de manera para que nos enseñe tu preciosa palabra, que ella dé resultados en nuestra vida para santificación y para gloria tuya, Señor. Padre, y te rogamos para que las peticiones que vamos a poner delante de ti más tarde, tú las escuches y obres conforme a tu santa voluntad, y te agradecemos por todas tus bondades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 51, por favor. Salmo 51. Recuerden cerrar sus micrófonos. ¿Quién está por ahí enfermito? Eso. Entonces, Salmo 51. Esperen que ya... Muy bien, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y purificará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre su altar, sobre tu altar. Amén. Mientras leía este salmo, recordé que fue uno de los primeros salmos que me enseñó mi madre y me lo memoricé con después el Salmo 91. Un salmo hermoso, ¿verdad? Que nos habla acerca del arrepentimiento de David. Pues vamos a entenderlo mucho más profundamente esta noche y cómo sacar provecho de él en nuestra vida. De hecho,
El contexto de este salmo es el pecado de David con Belsabé. Recordemos que sucedió en ese contexto. Ahí en el título dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Belsabé, vino a él Natán el profeta. Y allí nos lleva la referencia bíblica de primera de Samuel 12 del 1 al 15. Recordemos en el contexto que David pues comete adulterio con una señora Belsabé mientras la gente, los reyes van a la guerra. David no salió, se quedó paseando en el terrado de su casa y allí ve a una mujer desnuda, Belsabé, y pues la desea y la toma para él, la llama a su palacio y luego entonces de una noche de romance ella queda encinta de David. Ella por supuesto tiene esposo, el esposo es uno de los que guerrea por David y está peleando las batallas del pueblo de Dios. Y cuando él regresa de la batalla, regresa vivo y David pues siente como temor de que esta persona pues descubra el pecado que él ha cometido. Y para cubrirlo entonces él quiere que este hombre vaya y tenga relaciones con su esposa y él no quiere porque él está peleando las batallas de Jehová y no cree que sea prudente hacerlo. Y se pone de terco, David lo emborracha y ni aún así este hombre no quiere. Es un hombre valiente que no está centrado en la guerra y no va a ir a hacer esto con su esposa. Así que no quiere perder el tiempo y aún así David entonces lo envía a la guerra ya que quiere pelear, pero lo pone al frente de la batalla y le ordena al general del ejército que lo ponga al frente para que este hombre muera y así lo asesina. De hecho, aunque no lo hace directamente David, David comete homicidio también. David entonces adultera con la esposa de este hombre, le quita la mujer de este hombre, la embaraza y para ocultar su pecado también entonces mata a este hombre. Y al final de la historia pues termina David quedándose con esta mujer y él piensa que todo ha quedado oculto, que nadie sabe nada y de repente llega Natán el profeta y a través de una parábola pues David una vez escucha la parábola, David entiende que eh, parece que Dios le ha descubierto, pero él responde al profeta de una manera pues bíblica, certera, de que el hombre que hizo tal cosa, de quitarle una corderita a un hombre que era la única que tenía, pues ese hombre debe morir. Y bueno, Natán le dice, tú eres ese hombre. Y habla acerca del pecado del con Betsabé y el asesinato de Urías, el eteo. Es así entonces que David entiende que él debe morir. Y este salmo entonces, él lo escribe por supuesto después, pero es fruto de la reflexión de él, es un salmo inspirado por el Espíritu de Dios, especialmente es un salmo para el músico principal, es decir, David escribe este salmo queriendo que el pueblo de Dios lo cante, porque David ha experimentado un genuino arrepentimiento y ha experimentado la libertad que trae el arrepentimiento y la confianza en Dios, en el Dios de toda misericordia. David, después de experimentar el perdón y la libertad después de haber pecado, escribe este salmo para enseñarle al pueblo, como él dice allí, enseñar a los hombres tus caminos, enseñar al pueblo cómo es que debe arrepentirse. Esto es un salmo para nosotros, hermanos, porque todos nosotros pecamos y David que nos está enseñando el camino verdadero o el camino del verdadero arrepentimiento. ¿Quieres saber si tú realmente estás arrepentido? Si realmente estamos arrepintiéndonos constantemente en nuestras vidas de manera genuina. Bueno, aquí hay un buen salmo inspirado por Dios, escrito por David, para enseñarnos realmente lo que es el verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es el camino hacia el verdadero arrepentimiento para restaurar esa relación con Dios? Y esto es increíble porque el pecado que se le perdona a David, de hecho, hace parte de los pecados que según la ley mosaica, la ley de Moisés, pues eran pecados para los cuales no había expiación de pecados, solamente apedreamiento y muerte. O sea, no había perdón ni había un sacrificio por estos pecados intencionales, dolosos. Es decir, David no cometió un pecado por casualidad, sino que realmente lo hizo con ganas. Él deseó una mujer, se acostó con ella y quiso matar a Urías el eteo. Así que este hombre adulteró y cometió asesinato doloso. O sea, es como lo hizo con intención. Y para estos pecados intencionales, pues no había realmente en la ley de Jehová no había una forma de eximirlos. La gente debía morir. David debía morir asesinado. Por eso
Él cometió asesinato deliberado, adulterio deliberado y obviamente la pena de muerte era lo único que podría aplicarse en el caso de David. Y pues para sorpresa, una vez que el profeta habla con David y David confiesa su pecado, David no muere. David no muere, hermanos, es increíble. ¿Cómo es que David no muere siendo un pecado tan perverso al cual Dios no dio salida en el sentido en la ley de Moisés, salida para esto, ¿no? No había perdón para este pecado en la ley mosaica. Así que asesinato y adulterio. David sabía que delante de Dios, por supuesto, no había perdón, no había ni siquiera forma de excusarse o de hacer sacrificios que él pudiera ofrecer. O sea, Dios no se podría haber visto agradado con miles de sacrificios. David entiende esto. David sabe, ni siquiera él podría dar su primogénito por su rebelión y no podría pagar por su rebelión de ninguna manera. La ira de Dios no puede ser apaciguada con nada de esto. De hecho, ni siquiera el templo que David quería hacer a Dios con todo el corazón podría apaciguar la ira de Dios. O sea, hacerle una casa a Dios, pues esto no iba a apaciguar su ira. Así que eh, David está en este salmo confesando definitivamente que para él no hay excusa, para él realmente solamente merece la maldición, pero él apela no tanto a la justicia de Dios, sino a la misericordia de Dios. Si fuera por la justicia de Dios, cualquier pecador debería morir, pero David no apela a la justicia de Dios, David apela a la misericordia. Así que aquí nos muestra David, solamente hay un camino para acercarnos a Dios y está fundamentado básicamente en su misericordia. Así que este salmo es una confesión pública de David. Nos enseña pues la manera de arrepentirnos. El fundamento para el arrepentimiento está en el hecho de que Dios es misericordioso. Y en esta misericordia Dios de ninguna manera pasa por alto su justicia. Y veremos que David también comprende esto. La única forma en que David entiende que va a ser aceptado por Dios, que va a ser vuelto en amistad con Dios, es solamente por la sangre expiatoria de un cordero. Y es lo que vamos a ver en esta noche. Por los méritos del Cordero de Dios es que uno puede ser aceptado delante de Dios y puede venir delante de Dios arrepentido y volverse en amistad con Él. El pecado nos aleja de Dios y solamente la sangre de otro que pague por nosotros nos puede volver en amistad con Dios. Y esto es lo que todo pecador debe entender. Así que tenemos 6 cosas importantes que David nos enseña acerca del arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero comienza con un clamor, por supuesto. Aquí David comienza en el versículo 1 y 2 con un clamor a Dios. Solamente Dios puede perdonar pecados. Así que aunque pequemos con la gente, aunque pequemos contra otras personas, por supuesto hay que pedir perdón, pero solamente Dios puede perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces el arrepentimiento, el camino para restaurar nuestra relación con Dios inicia con un clamor a Dios, primeramente. En segundo lugar, sigue con la confesión de pecado. Debe ser particular, el pecado debe ser confesado. Luego sigue la petición y específicamente hay 2 peticiones. Él quiere un corazón puro, pero además quiere ser renovado completamente. Del versículo 7 al 9 habla de la pureza y el 10 al 12 habla de la renovación. Y luego, lo que sigue después en el camino del arrepentimiento es el compromiso con Dios. Y aquí David hace una promesa y de comprometerse con Dios no solamente a someterse a Él, ¿verdad? Sino también a proclamar su justicia a otros, a proclamar su evangelio a otros. Y también aquí hay una oración por restitución. El pecador arrepentido no solamente se queda en el paso de pedir perdón, pedir un corazón puro, renovado, sino también quiere realmente servir al Señor, pero además de eso quiere restituir a las personas que ha afectado. Y en el versículo del 18 al 19, David ruega por Israel, por supuesto él es el rey, y todo pecado en el tiempo del Antiguo Testamento que cometiera un rey pues el pueblo sufriría las consecuencias. Así que él quiere vindicar al pueblo, por supuesto, y ruega a Dios para que Dios bendiga al pueblo, perdonando su maldad. Él ruega para que las consecuencias de su pecado no afecten al pueblo, a Sión. Y él ora pues por Sión al final. Así que estas 6 cosas son las que veremos
en esta media hora que nos resta. En primer lugar, veamos el clamor. Solamente Dios es el único que puede perdonar, así que Él se acerca a la persona correcta. Antes de acercarse, pues ya no puede Urias perdonarlo. Por supuesto, Belsabé seguramente lo perdonará, pero el perdón, él primeramente es hacia Dios. Él anhela que Dios le perdone. David comienza entonces acercándose a Dios y esta es una súplica de todo su corazón. Es una forma increíble de desesperación, de ruego a Dios para que el Señor tenga de él misericordia. Noten que la misericordia es a la que apela el salmista. La misericordia es la única base para que cualquiera de nosotros como pecadores se acerque a Dios. No podemos acercarnos a Dios sobre otra base más que sobre su misericordia. Si nos acercamos a Dios sabiendo que Él es justo, y Señor, según tu justicia, pues Él debe matarnos. Según su omnisciencia, pues Él va a conocer todo de nosotros y realmente temeríamos y nos moriríamos de temor y de terror, porque Él lo conoce todo. Si nos estamos basados para acercarnos a eso, omnipotencia, pues su poder omnipotente nos va a consumir y a fulminar a causa de su justicia. Si apelamos a su sabiduría, pues en su sabiduría Él tiene que condenarnos, pero apelamos es a su misericordia. Y la única razón por la que cualquiera de nosotros y aún David apela a la misericordia de Dios no es otra más que el hecho de que Dios se ha revelado así. O sea, Dios quiere que apelemos a su misericordia. Dios se ha revelado al hombre como un Dios lleno de misericordia. Esto es increíble. David conocía esto. David conocía la Torá. David leía la Biblia del Antiguo Testamento, es decir, la ley de Moisés. Y en Éxodo 33, versículos del 12 al 23, cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios, Dios dice que los va a destruir y Moisés, de hecho, clama a Dios y ruega que por favor no los saque, que dice, dijo Moisés a Jehová, mira, tú me diste a mí este pueblo, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Si creo que está mal. 12, Éxodo 33, 12. Ok. El Señor le dice, mi presencia era contigo. Ah, bueno, sí. Dice, ahora pues he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca, haya gracia ante tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, un pueblo que ha pecado contra Dios y Moisés dice, es tu pueblo, tú lo sacaste. Y dice, Señor, por favor, o sea, si tu presencia no va a ir conmigo, no saques. Y el Señor le promete, mi presencia era contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí. Y entonces, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo, tu pueblo, seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y he conocido mi nombre. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés pide ver la gloria de Dios y noten cómo Dios le muestra a Moisés su gloria. ¿En qué consiste la gloria de Dios? ¿Cómo Dios nos revela su gloria? Y dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y no noten la gloria de Dios. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente con el que seré clemente. Increíble, ¿verdad? Dios se reveló a Moisés y le reveló su gloria como un Dios lleno de misericordia y bondad. O sea, Dios es infinitamente misericordioso. Por eso David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y hay un sinónimo allí, conforme a la multitud de tus piedades. O sea, el fundamento para David pedir a Dios perdón y el fundamento para él venir a Dios arrepentido no es otro más que la revelación de Dios, como Dios reveló en su carácter que Él es completamente misericordioso y que su gloria es tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Así que si Dios quiere tener misericordia, David apela a eso. Señor, tú dijiste esto. Así que según tu gran misericordia, ten piedad de mí. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión y lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Entonces, hermanos, ¿cómo sabemos que Dios nos recibe según su misericordia? Porque Él lo ha revelado. Si no tuviéramos esto en Éxodo 33, jamás hombre alguno se atrevería siquiera a acercarse a Dios en arrepentimiento porque sabemos que Dios es juez justo.
Cualquier persona, ¿verdad? Teme, de hecho, ir a la iglesia siendo un pecador porque sabe que Dios es justo. Todo hombre puede saber que Dios es justo y aún le teme, porque es como alguien que está huyendo de la policía, porque sabe que si hay justicia y él ha cometido un acto, un crimen delante de la justicia, pues va a huir de ella, ¿no? Y no puede ver un policía. Yo cuando era un malhechor veía a un policía y no quería que me esculcara, ¿ok? Porque me encontrarían algo que ellos seguramente les desagradaría y me iban a meter a la cárcel o algo así. Pero siempre todo alguien que hace mal le huye a la ley, a la justicia. Y esto es lo que hace cualquier pecador. Si no fuera porque Dios se ha revelado como un Dios misericordioso, que tiene misericordia del pecador, no podríamos acercarnos a Él. Seguiríamos huyendo como lo hizo eh, Caín, ¿verdad? Ahora, David usa entonces aquí esa palabra increíble para exaltar ese carácter misericordioso de Dios, piedad, multitud de compasión y piedad. La compasión de Dios, la piedad de Dios, la misericordia de Dios es inagotable, hermanos. Dios es abundante en perdonar, abundante en misericordia. No hay un pecado que Él no pueda perdonar. Eso es increíble. Así que David está aquí en esta petición muy consciente de que él ha pecado, ¿verdad? Y de hecho él está consciente de la naturaleza de su pecado. Y él usa tres palabras para hablar de la naturaleza de su pecado. Noten que él apela a la misericordia de Dios consciente de lo que ha hecho y que lo que ha hecho realmente es perversísimo. Él no está excusándose de ninguna manera. Él habla de su pecado como una rebelión. Usa aquí, limpia mis rebeliones, ¿verdad? Borra mis rebeliones. Y él se refiere aquí a cuando se usa la palabra rebelión, es como cruzar un límite establecido por un Estado y rebelarse contra él, es rebelarse contra un soberano legítimo. David entiende que contra quien se ha rebelado es contra el Dios todopoderoso que ha establecido sus mandamientos, su ley, es un Dios personal. Es contra él que todo pecador peca. O sea, cada vez que alguien se revela contra Dios es contra alguien que realmente es el legítimo soberano sobre su creación. Y David lo entiende, no es un ser impersonal. Él no transgredió una ley que se inventaron los hombres y por consenso llegaron a un acuerdo para establecer un tipo de ley por consenso. No, es la ley de Jehová. Es un Dios personal contra quien nos rebelamos. Y de esto está consciente David. Él se ha rebelado contra el soberano de las naciones. Pero David también entiende su pecado como maldad. La palabra maldad se refiere aquí a lo que solemos llamar en teología pecado original o depravación total. Él entiende que él ha pecado por naturaleza. O sea, que significa esta palabra como que el que peca, peca a causa de que es pecador por naturaleza. Él está hablando aquí de que él es un perverso de raíz. Todo está contaminado de raíz. No hay nada sano en él, como dice después el profeta. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, los pecadores son llaga podrida. Es como es el estado en el que está una persona en sus pecados es como un leproso. No hay nada sano en él. Y es lo que entiende David. Su pecado realmente ha hecho evidente no que él peca y se hizo un leproso, sino que él es un leproso y por eso peca. O sea, por eso él está pecando, por eso él cometió adulterio, por eso cometió asesinato, porque de raíz él está corrompido. De hecho, más adelante en el versículo 5 él dice, en pecado me concibió mi madre. Él sabe que de raíz es un corrompido, un hombre corrupto. Para los que abrazan la, la teología de la autoestima, realmente esto dirían que David aquí no tiene estima por él mismo, ¿verdad? Pero definitivamente la autoestima no ayuda para nada a los hombres, más bien destruye al hombre, ¿verdad? Porque lo hace creer lo que no es. El apóstol Pablo dice que las personas deben tener un concepto de sí mismas como el que deberían tener, o sea, coherente con lo que Dios ha declarado en su palabra. Y lo que ha declarado Dios en su palabra es que no hay nada sano en nosotros. Radicalmente hemos pecado contra Dios porque radicalmente somos pecadores. Es lo que David está confesando. Él es mal, todo lo que hay en él es maldad. Luego habla de esto, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Habla de su pecado pues como pecado. Pecado aquí es como no dar al blanco, quedarse corto, no alcanzar el objetivo. Dios nos ha dicho qué hacer y nosotros no alcanzamos el blanco.
sea, Dios exige de nosotros una obediencia personal y perfecta. Quiere que demos en el blanco, como cuando tiramos una flecha en una diana. Y ahí está el punto rojo. Si no damos en el punto rojo, erramos al blanco. Así que David ve su pecado como esa, errar al blanco, ¿verdad? No darle al objetivo. Y esas son las tres palabras que el salmista usa, ¿verdad? Y más adelante las usa también en el versículo 3, 4, 5, 9 y 13. David entonces está haciendo referencia aquí a su fracaso personal. Por eso, porque él es un fracaso, él está apelando a la misericordia de Dios. Así que este es el primer paso para el arrepentimiento. Reconoces entonces que Dios es misericordioso y que solamente en Él hay misericordia. Reconoces tu gran depravación y tu gran maldad y que pecas es porque eres completamente corrompido y que cuando pecas estás quebrantando la ley de Dios, dando golpe de estado al rey, enemistándote contra Él y de hecho no dando el blanco a la ley que Él ha establecido, a esa ley perfecta y justa y buena que nos ha dado. Así que este es el primer paso para el arrepentimiento. Venir delante de Dios y apelar a su misericordia por cuanto somos de raíz personas que no somos buenas, pecadores, hasta los tuétanos. Ahora, ¿estás dispuesto a confesar esto entonces o te crees bueno? Bueno, aquí está el segundo paso de la confesión del pecado, versículos del 3 al 6. Yo reconozco, aquí hay una confesión directa, yo reconozco mis rebeliones. Él las conoce, de hecho las declara. Dice, mi pecado siempre está delante de mí. O sea, yo sé lo que he hecho y se lo confiesa el Señor. Ahora es importante esto porque Él reconoce la rebelión. La confesión del pecado debe ser puntual. No puedo decir a Dios simplemente, ay, me arrepiento de todo pecado que he cometido, de los que no me acuerdo. No, Él dice, mi pecado está delante de mí. Yo sé que adulteré. Yo sé que cometí asesinato. De hecho, en su subtítulo Él dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, esto es inspirado por Dios, también lo escribió David, vino a él Natán el profeta. David entiende que él es un adúltero, él es un asesino. Entonces él dice, mi pecado está delante de ti, Señor, aquí lo estoy confesando, esto fue lo que yo hice con nombre propio. Este es parte del arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino. Es aquel que confiesa el pecado puntual. Yo hice esto, he pecado contra Dios, de hecho. Lo segundo que hace David es entender que solamente ha pecado contra Dios, aunque el pecado fue contra Belsabé. En última instancia, el pecado fue contra Jehová, porque los hombres son creados a imagen de Dios. Y obviamente todo pecado es una rebelión contra Dios. Así que él, dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y noten esto importante, para que tú seas reconocido justo en tu palabra, porque cuando Dios dice no adulterarás y llama esto pecado, David dice, tú eres justo en tu palabra, eso fue justamente lo que hice, adulteré, soy un adúltero, lo llama con nombre propio, ¿verdad? David no está atenuando el pecado. Algunos de las personas en nuestra cultura, ¿verdad? No le ponen el rótulo que Dios le ha puesto y no reconocen que Dios es justo en su palabra y más bien piensan que su pecado es una enfermedad. Las personas que se llenan de ira, por ejemplo, y arremeten contra otros, no llaman a esto asesinato, no dicen he cometido homicidio con mi corazón, sino más bien dicen, no, es que tengo, ¿cómo se llama? Un problema con mis emociones, tengo problemas con la depresión o tengo problemas y le colocan un rótulo como si estuvieran enfermitos, como si es que yo no puedo, soy débil en mi, o sea, tengo, ¿cómo es que es? Tengo un carácter muy fuerte, ¿verdad? Es que yo soy así, tengo un carácter muy fuerte. No, no es un carácter fuerte, eres un homicida. Eso es lo que tienes que confesar. Has cometido homicidio contra tu hermano o contra la persona que has ofendido de esta forma. Lo que quisiste fue matarlo, lo que la Biblia dice, que si alguien llama estúpido a su hermano o se ofende, está cometiendo homicidio. Hay que llamar el pecado por lo que es. El que mira a una mujer con deseo ya está adulterando con ella en su corazón. Es lo que dice la Biblia. ¿Reconoces a Dios justo y temes a Dios por justo en su juicio? Entonces a la gente le molesta, ¿verdad? Cuando le dicen que la homosexualidad es pecado, pues Dios dice que es abominación, que el hecho de que un hombre se acueste con otro hombre, una mujer con otra mujer, o la borrachera, todo eso, la Biblia
es muy clara en cuanto a la forma en que nosotros pecamos contra Dios y quebrantamos sus mandamientos. Así que hay que llamar lo que la Biblia dice, no, cuando robamos es robo, no cleptomanía, ¿verdad? Cuando tenemos eh, estas uniones que no son legítimas delante de Dios, no hay un matrimonio y nos allegamos a otra persona que no es nuestra esposa, pues es adulterio o fornicación, no es cleptomanía, no es una enfermedad, esto no es una enfermedad, no es una manía, es realmente pecado y es así como tenemos que tratar nuestros pecados y aún si queremos ayudar a alguien debemos llamarle pecado a lo que la gente le molestará seguramente, hay que llamarle por el nombre, estás pecando contra Jehová, has cometido homicidio y hay que ser serios en esto y realmente darle el peso que es, contra Jehová has pecado. A veces hay personas que, aún en la iglesia, no sé, ahorita ya no, pero antes escuchaba mucho esto, ¿no? Como que una persona decía, uy, no, yo tengo como este problemita en mi vida, entonces, ay, eso no es nada, yo también tengo ese problema, y como que se dan contentillo y paños de agua tibia como si el pecado no fuera gravísimo, el pecado, todo pecado es grave, es ofensivo contra Dios. A los ojos de Dios todo pecado es abominable. Y eso fue lo que confesó David en segunda de Samuel 12:13, he pecado contra Jehová. Así le llamó, he pecado contra Jehová, adulteré, eh, soy un homicida. Él confesó su pecado. Y la naturaleza del pecado para David, por supuesto, es completamente de naturaleza corrompida, malvada. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por supuesto, no está culpando a la mamá, él no está buscando culpables, él está asumiendo toda la responsabilidad aún por su depravación total. ¿Sí? No es como un hombre que adulteró y después me dijo, no, es que es por causa de mi depravación, o sea, ¿qué culpa? Si nací depravado. Eso no es lo que está haciendo David. David dice, yo soy un depravado, pero por culpa mía soy depravado. Soy un corrompido de raíz, pero es toda mi culpa. No se la echa su mamá ni se la echa Adán. ¿Verdad? Él se echa toda la carga sobre él. Él sabe que merece la muerte y merece la justicia de Dios, pero apela a su misericordia. Así que David entiende que realmente el deseo de Dios es realmente la pureza completa. Y él dice que de raíz completamente no es puro. Él necesita pureza interior y él no es puro. Él confiesa su maldad, pero también confiesa su depravación completa. Y dice aquí por eso en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, no tienes en versículo 6, aquí tú amas la verdad en lo íntimo, él necesita limpieza íntima, personal, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él necesita limpieza, verdad, pureza, no solamente una conducta recta, pero una naturaleza pura. Así que David comprende que el pecador tiene dos necesidades en nuestro texto, y de lo que vamos a hablar desde los versículos 10 al 12. Perdón de pecados, pero también pureza de corazón. Él necesita ser limpio de corazón. Él no necesita cambiar sus hábitos solamente. Él necesita que Dios le cambie el corazón. Es la gran necesidad que tenemos todos los pecadores. No es necesario solamente confesar el pecado y reconocer nuestra depravación completa y nuestra incapacidad para obedecer a Dios, pero la necesidad que tenemos realmente de un corazón limpio y puro para poder obedecer a Dios. Y esto es lo que David anhela. Entonces tenemos la tercera cosa y es la petición para un corazón puro. Entonces vemos aquí el camino del arrepentimiento verdadero. Primero, ir a Dios fundamentado en su misericordia. Sabemos que Dios se ha revelado como un Dios de misericordia, que tiene compasión de pecadores. Venimos a Dios pues rogando por su misericordia, confesando específicamente nuestro pecado, sabiendo lo perverso que es el pecado y cómo fluye de un corazón malvado, completamente malvado, que necesita ser restaurado y puro. Y entonces vienen las dos peticiones. Señor, dame un corazón puro. Purifícame con hisopo y ser limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. David quería entonces que Dios le limpie con hisopo, le lave, le limpie y limpie toda su iniquidad. Él no quiere más pecado en su vida. Aquí los verbos se repiten también, los mismos del versículo 1 y 2. David entonces quiere que el pecado de él sea completamente purificado.
Él no quiere tener una mancha en su corazón. David, de hecho, quería lo que Isaías dice en Isaías 1:18. Dice Isaías, vengan ustedes, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, como rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Noten esto, lo increíble promesa de Dios. Si ustedes vienen a mí, ¿verdad? Y ustedes se arrepienten, y si ustedes vuelven a mí, el Señor promete que van a ser limpios. David está apelando a esa promesa de limpieza por la sangre de un hisopo. Y de hecho dice, límpiame, límpiame. Lo primero que él dice, límpiame. Y para ilustrar esto, en el tiempo de David, pues habían ciertos, de hecho se han descubierto estos manuscritos antiguos que eran como trozos de papiro que existían en ese tiempo. Y en un momento, con ellos, la gente escribía en ellos y de repente se equivocaban y borraban eso, ¿verdad? Y como el papiro era un material tan costoso, no es como las hojas de blog que no cuestan nada, entonces no querían perderlo, así que borraban lo que había allí, limpiaban esa carta por ese lado y la volteaban por el otro para volver a escribir algo nuevo. Y ya se han descubierto estos papiros, ¿no? Solamente se volteaba la hoja y entonces se escribían nuevas palabras. Y es lo que David quiere que Dios haga con él. David quiere que Dios voltee la hoja, que Dios borre lo que está escrito allí, es decir, la sentencia que merece su pecado, el acta de los decretos que le son contrarias. Dios debe castigarlo. Por eso David dice, Señor, bórralo. Bórralo con hisopo, quita eso de esa hoja, voltea la página y escribe algo nuevo allí. Eso es lo que David está desesperadamente pidiendo. Y es lo que usted tiene que pedir y yo tengo que pedir desesperadamente a Dios. Así que los libros de nuestra vida han sido escritos con nuestros pecados. Y eso es lo que es la sentencia de Dios contra nosotros. Es la acusación que Él tiene contra nosotros. A menos de que Dios haga algo, ¿verdad? Eso es lo que se va a leer al final de los tiempos, en el último gran día del juicio del trono blanco. Pero Dios puede hacer algo. Sí, Dios lo promete en Isaías. Si se lo pedimos, si venimos a Él, Dios puede hacer algo. Él va a borrar esos pecados. Y dice que si son rojos, se los va a convertir en blanca lana. Dios va a voltear la página y va a escribir sobre una superficie limpia algo nuevo. Y esto nuevo es algo justo. Él va a imputar y acreditar la justicia de otro en nuestra cuenta. Eso es increíble. Es lo que David está esperando que Dios haga antes siquiera que Cristo viniera. Es lo que hizo Cristo por nosotros. Así que, por supuesto, esta voltear la hoja, ¿verdad? Y dejarla limpia, el costo de esto fue lo que Cristo hizo por nosotros. Él murió para hacer posible que el acta que nos era contraria fuera borrada de esa hoja, porque Él la llevó sobre Él, Él pagó la sentencia que nosotros merecíamos. De manera que también Cristo vivió justamente para que lo que se escribiera al otro lado de la hoja fuera la justicia de Él, acreditada a nuestra cuenta. Es lo que está David pidiendo aquí. El hisopo, de hecho, era una planta pequeña que estaba en algunos muros de piedra en Israel. Salomón habla de él en Primera Reyes 4:13, del hisopo. Y este hisopo, por la forma en que estaba, pues una matica, se usaba como recipiente para cepillar cosas o para derramar cosas. En la ceremonia del Éxodo, por ejemplo, se usó el hisopo para rociar sangre sobre el pueblo. Eh, eh, en Éxodo 12, eh, Dios le indicó al pueblo de Israel a través de Moisés que con hisopo mancharan los dinteles de las casas. También se usaba en Levítico 14 para limpiar o purificar las personas que tenían infecciones en la piel. Y luego había, después de la sanidad, había una limpieza ceremonial allí. Y también cuando alguien tocaba un cadáver en número 19. Pero en Hebreos 9, 19 al 22, eh, el autor dice, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció él mismo libro y también a todo el pueblo. Esto es lo que hizo Moisés, rociar de sangre al pueblo cuando Dios hizo pacto con él. Y obviamente David está refiriéndose a esto cuando estaba pidiendo a Dios que lo limpie con hisopo,
quiere decir, Señor, límpiame con la sangre de ese sacrificio que se ofreció por el pecado. O sea, es lo que hizo Moisés en el desierto para purificar al pueblo que había pecado contra Jehová. Así que un cordero pagó por ellos, un cordero típico, ¿verdad? Que tipificaba el sacrificio final de Cristo. Y este cordero estaba anunciando que vendría el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por la sangre de este cordero fue rociada sobre el pueblo de manera que ellos quedaron limpios y Dios se olvidaba de su pecado. Y es lo que está pidiendo el salmista. Perdóname, considérame limpio sobre la base de esta víctima inocente que ha muerto. Es la idea que está representando aquí el salmista. Hermanos, es como nosotros debemos acercarnos a Dios. Usted y yo necesitamos desesperadamente perdón de nuestros pecados, pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dios no perdona sin justicia. Por eso Primera de Juan dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Dios no es fiel y misericordioso. Dios tiene misericordia, pero Él ofrece misericordia sin pasar por alto su justicia. Así que cuando perdona, lo hace con base no en su misericordia, sino con base en su justicia. ¿Y cómo se demuestra su justicia? En la cruz del Calvario, Dios hizo justicia. El Hijo derramó la sangre, su sangre, por nosotros para que no muramos. Él, siendo santo, viniendo de una virgen sin relación con el pecado, siendo el segundo Adán, hizo expiación por nuestros pecados y llevó el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario. De manera que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y entonces, por el derramamiento de la sangre de Cristo, encontramos perdón de nuestros pecados. Y es sobre esa base que nosotros rogamos a Dios misericordia, por la justicia que Cristo ha obrado. Así que, hermano, tu pecado puede ser tan grande como el de David, incluso mayor que el de David, pero por grande que sea, todo hombre puede encontrar perdón por Cristo, nuestro Señor. Esto es increíble, la mejor noticia. Hermanos, no hay otra mejor noticia que darle al mundo que esta. Cualquier pecador que esté alrededor nuestro puede recibir perdón por causa de Cristo. Y esto es lo que tenemos, el evangelio que tenemos que proclamar. El mundo no va a tener esperanza sino por el evangelio. Dele esperanza a este mundo. Este mundo necesita esperanza. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y esa esperanza solamente está en Cristo, la esperanza del perdón, de la libertad que hallamos para volvernos en amistad con Dios por su sangre preciosa. Y lo otro que David pide, además de ser limpio a causa, fundamentado en el derramamiento de sangre, es ser renovado interiormente. Versículos 10 al 12. Crea en mí. Noten la palabra crea. La palabra crea es el mismo verbo que usa Moisés en Génesis 1, cuando habla, creó Dios los cielos y la tierra. Ese término que se usa acá es increíble. Es una petición de renovación. David está consciente de que era adulterado y asesinado. Él sabe que pecó porque es un pecador, de raíz es un pecador, y debido a que es un pecador, él sabe que él va a pecar una y otra vez por causa de su depravación total. Hermanos, todos nosotros de raíz somos malos. Y si Dios no nos ayuda a vivir para Él, sería imposible obedecerle. Por lo tanto, no solamente necesitamos perdón de nuestros pecados, ya que sentimos asco por el pecado. No queremos volver allí y sabemos que somos inútiles para obedecer a Dios. Necesitamos pues renovación interior. Necesitamos el mismo poder que obra en la creación. Ese mismo poder necesitamos que obre en nuestro corazón, el mismo espíritu que obra en la creación, lo necesitamos para que obre en nuestro corazón de manera que nos renueve y nos dé un espíritu firme para obedecer a Dios. Además de perdón, pues, todo hombre pecador necesita pureza de corazón. Necesitamos el Espíritu de Dios que nos haga puros. Es decir, la declaración de justicia legal de parte de Dios no es suficiente. Dios en el tribunal nos declara justos a causa de la sangre de Cristo y la justicia de Cristo. Pero esta declaración de justicia no nos hace moralmente justos, seguimos siendo corrompidos. Necesitamos, además de justificación, la santificación obrada por el Espíritu de Dios, y es lo que está pidiendo aquí el salmista, pureza de corazón. Usted necesita limpieza
perdón, pero también necesita un corazón limpio. Necesita que Dios renueve su entendimiento, que Dios purifique su mente, que Dios obre con el poder que obra en la creación, obre en su naturaleza corrupta, obre y forje en usted el carácter de Cristo. Y es lo que está pidiendo el salmista. El salmista no quiere pecar más. Esta es una petición, de hecho, que nos indica que hay un arrepentimiento genuino en David. Alguien que está genuinamente arrepentido no quiere volver a pecar, ¿verdad? Odia el pecado, porque es una persona que está realmente entendiendo la gravedad del pecado contra la dignidad de quien ha pecado, lo asqueroso que es el pecado y no quiere volver allí, ¿verdad? Él no quiere más esto. Y entonces él entiende el pecado y los efectos terribles del pecado y David no quiere volver allí. Y por eso David pide estas cosas. Él quiere un corazón puro. Él quiere que Dios haga el mismo milagro de la creación en él. Es lo mismo que pide en Romanos 7 el apóstol Pablo. Yo sé, dice Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En mi carne no mora el bien, soy corrupto por naturaleza. Esto es Pablo después de que fue regenerado. Él está hablando aquí como un hombre regenerado. Él sabe que en su carne no mora el bien, no hay nada bueno en él. Todo él necesita ser renovado, ¿verdad? Y entonces él necesita el Espíritu de Dios. Así que lo mismo que confesó David está confesando Pablo. Pablo necesita la renovación del Espíritu Santo. Así que, de hecho, el salmista dice, por favor, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto no quiere decir que el salmista esté pensando que Dios iba a quitar su espíritu o que iba a perder la salvación. Noten el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él quiere que Dios le devuelva el gozo de su salvación, no su salvación. David no está pensando en que Dios le va a quitar el espíritu y le va a quitar la salvación. Él sabe, la salvación no se pierde, ¿verdad? El pecador puede estar convencido de esto, pero al mismo tiempo el pecador sabe que el pecado no es enemista contra Dios, contristamos el Espíritu Santo. Y David realmente está en su mente confundido, es decir, cuando hay pecado en nuestro corazón y no estamos en paz con Dios, sospechamos hasta de nuestra salvación. Es lo que David está confesando aquí, Señor, pero yo no quiero esto. Yo quiero realmente sentir y experimentar el gozo de que soy salvo. No quiero estar viviendo como seré salvo, no seré salvo. Esto lo piensa alguien que está caminando en aguas tibias con Dios. David no quiere aguas tibias, David quiere realmente una, una conversión genuina, un corazón genuino para con Dios, un corazón íntegro para con Dios. David no quiere caminar con esta zozobra. Por eso él dice, renueva este gozo que yo tenía antes, el gozo de tu salvación y que tu espíritu noble me sustente, porque si no, no podría yo, ¿verdad?, ser restaurado. No podría yo obedecerte. David entonces no quiere pecar más. David quiere ser renovado. David quiere volver otra vez a sentir este gozo de saberse amado por Dios, de servir a Dios con limpia conciencia. David no quiere tener estas culpas en su corazón, este remordimiento en su corazón. David quiere ser restaurado completamente por Dios. David quiere que Dios le devuelva esto que ha perdido por causa del pecado. El pecado realmente nos consume, hermanos. El pecado nos enemista con Dios, contrista al Espíritu Santo, hace que dudemos de nuestra salvación y David quiere que todo esto le sea devuelto. David no quiere vivir más como está viviendo. David quiere una restauración completa de su ser, de su interior. Y esto es el otro paso del arrepentimiento genuino. ¿Estás esperando tú esto de parte de Dios? ¿Realmente quiere realmente una renovación de tu carácter, de tu ser, de tu corazón, de tu mente? Y que el Espíritu Santo te sustente de manera que tú puedas disfrutar de servir a Dios con tu vida, de someterte a Él, de obedecerle, de vivir en obediencia a Él y de hecho de publicar con tus labios su alabanza. David entiende que Dios no se deleita en sacrificios ni en holocaustos. Realmente es en la humildad de un corazón contrito y humillado, es decir, que viva en sometimiento a los lineamientos de Dios y a la ley de Dios. Pero David sabe que no puede sin la ayuda del Espíritu Santo obrando en su ser. Por eso él pide esta renovación interior. En cuarto lugar, él promete enseñar a otros, a los transgresores, su camino. Dice
eh, entonces que él quiere, ¿verdad? Entonces enseñará a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Eso es una promesa de enseñar a otros el Evangelio. Así que debemos confesar el pecado, no el de otra persona. Sin embargo, eso no significa que nuestra religión sea individualista o privada. Una vez Dios nos perdona, hermanos, una vez encontramos en nuestra vida saciada, una vez nos es devuelto el gozo de la salvación, estamos libres de las cadenas del pecado, somos sostenidos por Dios para vencer el pecado, porque es posible vencer el pecado. Dios promete esto, si le pedimos en humildad someternos a Él y si anhelamos vivir en santidad, Dios nos promete que Él nos sustentará con su espíritu y forjará en nosotros el carácter de Cristo. Esto es posible para un creyente. Y entonces, ¿el creyente qué debe hacer con esto? No enorgullecerse de su santidad, sino procurar traer a otros para que vivan en dependencia de Cristo y en dependencia del Espíritu. Él quiere que otros conozcan esta gracia y puedan realmente vivir vidas gozosas y no arruinadas por el pecado. El pecado arruina la vida, agota la existencia, trae depresión al alma. Sin embargo, vivir en la justicia de Dios trae gozo y alegría. Dios nos dio una ley para que la disfrutemos. Y Dios entonces nos salva, nos sana, nos restaura para que vivamos de acuerdo a sus mandamientos y entonces podamos deleitarnos en esta vida en Él. Esto es lo que David quiere que otros hagan. Entonces Él va a proclamar el Evangelio de la salvación, el Evangelio que Él mismo ha experimentado, el Evangelio de la justicia de Dios que se recibe por la fe, el Evangelio que nos llama a depender de Dios y de su Espíritu. Este es el Evangelio, hermanos. Es algo maravilloso, ¿no? Por eso eh, el Evangelio no nos invita a seguir viviendo en el pecado, porque Cristo no es ministro de pecado. Por eso Pablo dice, ¿qué diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera, porque los que hemos muerto del pecado, ¿cómo viviremos en él? O sea, Dios quiere personas regeneradas, con un espíritu renovado y con un corazón rendido a Dios, humilde, que se va a expresar en una obediencia voluntaria a Dios, en una obediencia constante y voluntaria. La luz de la, dice que la luz del santo, del hombre de Dios, es como la luz de la aurora que va en aumento. Este es un hombre de Dios, un hombre que está realmente arrepentido. Su vida va a sufrir un cambio, una transformación continua, constante. No se va a quedar inmerso en su pecado, esclavo de él. Va a ser libre de él. Es posible la libertad y es lo que está el salmista comunicando al pueblo. El pueblo no tiene que vivir en esclavitud. Ustedes, hermanos, tienen que vivir en esclavitud al pecado. Hay perdón en Cristo y libertad en Cristo y salvación completa en Cristo. No parcial, completa. Hay justificación, hay santificación. Dios forja por su espíritu un nuevo carácter en nuestra vida y esto es lo que tenemos que comunicar a los pecadores. Qué gran esperanza para cualquier pecador que está esclavo al pecado, ¿verdad? Y por último, la última petición del salmista es en la que está en el versículo 18 y 19. Haz bien con tu benevolenciación. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada, y entonces se ofrecerán becerros sobre su altar, sobre tu altar. Por supuesto, los muros de Jerusalén no habían sido derribados. Algunos piensan que esto no lo escribió David, sino alguien después de que los muros habían sido derribados y regresó del exilio. Pero realmente no creo que esté hablando David de la reconstrucción de los muros o de edificar muros que se han caído. Los muros de Jerusalén estaban en pie seguramente y lo que está viendo David aquí es más bien hablando de manera alegórica en un sentido. David era un rey y como rey cualquier pecado que él cometiera era un pecado que tenía repercusiones sobre Sion. Entonces, hermanos, David está hablando aquí de manera metafórica en un sentido, sugiriendo que la fortaleza de Israel no se pierda, es decir, que el pueblo pueda disfrutar de que Dios le guarde de nuevo, eh, porque por el pecado de David el pueblo también fue debilitado. Los enemigos podrían también invadir a Israel y de hecho lo hicieron. Y David teme por esto, porque el pecado de él ha traído consecuencias sobre la nación. Y entonces es así como esta es la última etapa del arrepentimiento verdadero. David no solamente ora por su restauración, pero también él quiere restituir a las personas que se han visto afectadas por su pecado. Y esto es realmente humildad de un pecador arrepentido. Él quiere restituir, quiere que otros que han sido afectados por su pecado sean realmente
restituidos. Entonces Él va a ir a estas personas, va a rogar a Dios para que restituya, para que el pueblo de Dios no sea contaminado por su maldad, porque cuando un miembro peca, pues todo el cuerpo sufre. Entonces la persona como David, una persona arrepentida como David, quiere que Dios, por favor, no consuma el pueblo, no sufra el pueblo por causa de su maldad y ora para bendecir al pueblo de Dios, ora para que Dios guarde al pueblo de Dios y para que los sacrificios que ofrecemos a Dios sean delante de él agradables y no los ofrezcamos de manera hipócrita a causa de una maldad no confesada. Así que el salmista está confesando su maldad y al mismo tiempo, como cabeza de Israel, está entendiendo que ha afectado su nación y él quiere que Dios no siga guardando a su nación y que los sacrificios que se ofrecen a la nación sigan siendo agradables delante de Dios, de manera que Dios siga presente en medio del pueblo y Israel siga siendo bendecido por el Señor. Así que hermanos, nuestros pecados no solamente nos afectan a nosotros, afectan a los demás. Un verdadero arrepentimiento entonces no solamente confiesa con nombre propio el pecado y confía en la sangre de Cristo y quiere realmente vivir para la gloria de Dios, sino que también entiende que debe haber restauración y debe haber, en un sentido, vindicación o restitución. El que robaba no debe robar más, debe devolver lo robado, como hizo Saqueo, ¿verdad? A quien le debo algo, yo se lo restituiré y le daré 3 veces más. No sé, si tengo que trabajar, trabajo, pero tengo que devolver lo robado porque ha afrentado el nombre del Señor. He pecado contra Jehová y mi pecado también ha contaminado la iglesia. Tus pecados no son solo privados, son públicos, afectan todo el cuerpo. Si una iglesia no prospera muchas veces es por causa de pecados no confesados de la gente que tal vez roba y se queda así. Él tiene que confesarlo. Mire, lo voy a devolver. Yo soy el ladrón. Yo soy la persona que adulteré. Heme aquí. Yo quiero restituir. Yo hice esto. Los ofendí, hermanos. Perdónenme. Los insulté. Perdónenme. Les ruego que me perdonen. Restitución. ¿Verdad? Y entonces esto es lo que quiere, ¿verdad? Es realmente estar en paz con los hombres para que Dios también traiga bendición a su iglesia. Así que hermanos, esto es el camino de la restitución, de la salvación, el camino de ponernos en paz con Dios. Es un camino increíble que nos muestra el salmista. Es el único camino, de hecho, que Dios nos muestra aquí para todo pecador que quiera venir a Dios arrepentido y ponerse en paz con Él. La pregunta es, ¿tú estás genuinamente arrepentido? ¿Has hecho esto que el salmista nos dice aquí, nos recomienda aquí en su palabra? O lo más bien que Dios nos recomienda a través del salmista en su palabra. Hermanos, este es el camino para el arrepentimiento verdadero. Clamas a Dios para que Él te perdone con base en su misericordia, en base a su misericordia. Confiesas tu pecado de manera puntual, ruegas a Dios para que te dé un corazón puro, para que renueve tu espíritu, para que realmente te devuelva el gozo de la salvación y puedas vivir realmente libre y feliz, sabiéndote un hombre renovado en su mente y sostenido por el Espíritu Santo. No, no solamente es querer justificación, pero también querer realmente ser santo. ¿Anhelas la santidad sin la cual nadie verá a Dios? ¿Estás realmente interesado en llevar este evangelio? ¿Has sido tan liberado por Dios y estás tan gozoso que quieres compartir tu gozo con otros? Y por último, ¿estás dispuesto a restituir? ¿Has pedido perdón a quien has ofendido, a las personas que han sido ofendidas por tu pecado, a la iglesia que has lastimado con tu maldad? Si has hecho esto, eres bienaventurado, porque es bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Es alguien, esta persona que estoy describiendo acá que hace esto, es alguien a quien Dios no inculpa de pecado. Es alguien a quien Dios ha perdonado completamente en Cristo, porque este es el fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, damos muchas gracias por tu palabra, porque no nos llama solamente a arrepentirnos y a creer en el Evangelio, sino que nos trazas un camino ciertísimo para que sepamos definitivamente si nuestro arrepentimiento es genuino. Ayúdanos a arrepentirnos genuinamente, Señor, y que podamos aún orar a través de este salmo en nuestras vidas, que podamos tener este deseo de realmente que tu honor sea vindicado, que tu justicia sea enaltecida y que tengamos este deseo de apelar siempre a tu misericordia, a tu gracia, que tengamos nuestros ojos puestos también en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe,
sabiendo que solamente en Él tenemos restitución y que por Él podemos ser recibidos delante de ti. Que apelemos también a tu gracia, al poder de tu Espíritu para ser renovados en nuestro ser interior y que vengan sobre nuestras vidas tiempos de refrigerio y que el gozo de la salvación podamos experimentarlo nuevamente. Ayúdanos también a clamar por santidad interior, Señor, que nuestros corazones sean restaurados totalmente, de manera que en nuestro pensar, en nuestros corazones, pueda ser manifiesto lo que haya en Él en nuestras vidas, la manera en que nos comportamos, Señor. Y ayúdanos también a vivir para tu gloria, exaltando tu nombre y proclamando tu evangelio a otros que necesitan esta libertad que nosotros podemos experimentar. Y Señor, por último, rogamos para que nos dé la gracia de poder también humillarnos ante quienes hemos ofendido y que podamos restituir, Señor, y podamos realmente hacer la paz con los hombres y también bendecir a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, porque nuestros pecados definitivamente son como una levadura que contamina toda la masa. Por eso ayúdanos a entender que no solamente son pecados privados, pero también así como Acán, que escondió un tesoro que tú prohibiste tomar. Nuestros pecados ocultos, Señor, también lastiman la iglesia y la hacen retroceder frente al enemigo. Señor, no queremos esto. No queremos retrocesos en tu obra, sino un avance en tu obra. Que tú edifiques los muros de tu iglesia y sigas restaurándola. Por eso ayúdanos a confesar nuestros pecados unos a otros y a no temer, Señor, a ser descubiertos, sino más bien que todo sea eh, hecho a la luz, Señor, y salga a la luz, de manera que no haya nada de nosotros de lo cual podamos esconder, Señor, que estemos siempre limpios y que tengamos una conciencia limpia para servirte. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor. Gracias y bendiciones a toda tu familia. Gracias, Dios te Fue muy bendiga. breve. Vamos a orar entonces, Amado hermano. Señor, muchas gracias, Padre, por la palabra que nos has traído en esta noche para animarnos, para consolarnos, para exhortarnos, para movernos a la santidad, a reflexionar sobre cómo está nuestra relación de comunión contigo, Señor.